cuida la juventud, se cuida la niñez. Estamos muy contentos porque ya los pastores, ¿verdad?, van a dar inicio para las reuniones de jóvenes el 1 de mayo. Para los que no vinieron, ¿verdad?, sepan que es el 1 de mayo, y aquí están el pastor Josué y el pastor Amelie para que puedan ustedes comunicarse con ellos hoy y puedan informarse más, ¿verdad? Pero no deje de venir el 1 de mayo para todos los jóvenes. También queremos contarles que estamos dando un discipulado también para bautismos, ¿verdad? Estamos discipulando a 3 jóvenes y estoy muy contenta porque los jóvenes están muy activos, ¿verdad? Y están apuntados, están muy apuntados, ¿verdad? Eso es muy, muy importante. Yo siempre he tenido como un espíritu joven. A mí me gusta como, ¿verdad?, involucrarme entre ellos y también dar crecimiento a esta población, a la juventud y a la niñez. Igual pues pastoreamos a los adultos, pero es una generación a la que debemos de cuidar muchísimo. Entonces estoy muy contenta porque vamos a bautizar a 3 muchachos jóvenes, 2 varones y una muchacha. ¿Usted se alegra con eso? Amén, hermanos, ¿verdad que sí? Y si usted todavía no se ha anotado al curso de bautismo, todavía usted lo puede hacer. El bautizo va a ser en la finca de Lourdes, en una piscina con una naciente de agua. Qué rico, ahí va a ser. ¿Cuándo va a ser? El 13 de junio. El 13 de junio. Si Dios lo permite y todo ha ido mejor en cuanto a restricciones y reglas con lo de la pandemia, tal vez podamos ir varios, pero si no, solamente llevamos a los muchachos que se bautizan, ¿verdad? Y si no, podemos ir allá, toda la iglesia, y podemos hacer allá escuela dominical ese domingo, ¿verdad? Estaría muy lindo hacerlo así, pero vamos a ver hasta dónde nos permiten las leyes, ¿verdad? Pero bueno, para que usted se alegre, vamos a bautizar a estos muchachos. Para nosotros es un gran avance en el reino de Dios y son muchachos que ya se están activando a servir también. Bueno, vamos a seguir, hermanos, con las enseñanzas que llevábamos, ¿verdad? Hemos estado en un 40 días de ayuno y en un clamor por un avivamiento. Amén. ¿Cuántos han estado ayunando? Sí, ¿verdad que sí? Hemos estado en esa cadena de ayuno. Y si usted no se ha involucrado, ahora al final vamos a hacer una lista. Entonces, amados hermanos, basado a esa clamor que estamos llevando en 40 días, estamos dando unas enseñanzas o predicaciones para avivar en nosotros la fe. Amén. Para avivar en nosotros el que Dios nos ama. Y la semana pasada estuvimos viendo que el Señor nos ama a nosotros de una manera tan grande que Él puede operar en nuestras vidas aún en lo sobrenatural. Amén. Y estuvimos viendo pasajes bíblicos que hablan de los milagros que el Señor hizo, aunque las personas estuvieran descontentas. Dijimos que las personas a veces en medio de la prueba se ponen, ¿verdad?, pierden un poco la fe o perdemos un poco la fe y nos ponemos descontentos y le reclamamos al Señor. Y vimos algunos milagros en los que el Señor pudo ver el reclamo del ser humano, pero también Él se glorificó haciendo el milagro para esas personas. Amén, porque Dios es un Dios lleno de amor y de misericordia. Entonces, basado a ese mismo tema de la fe, y también hoy como título le he puesto esa enseñanza: solamente cree, solamente cree. Pero también hay una frase que yo quiero que usted la tenga allí en su mente, y es que basado a estos milagros que vamos a ver hoy, vemos que estas personas intentaban enseñarle al Señor Jesús. Qué osadía, hermanos, y qué atrevimiento querer nosotros o alguno de nosotros enseñarle al Señor cómo hacer las cosas. Amén. Porque la mente humana, la mente tan pequeña de nosotros, quisiéramos hacer las cosas nosotros a nuestra manera, creyendo que es lo mejor. ¿Cierto o no? ¿Verdad que sí? ¿Quién de nosotros prepara una prueba bien dolorosa y se la aplica a usted mismo? Nadie lo va a querer hacer, ¿verdad? Pero el Señor permite, no que Él traiga las pruebas, ni que Él traiga la tentación, porque la Biblia dice que el Señor no tienta a nadie. Pero en medio de esas situaciones, el Señor aprovecha para glorificarse en nuestras vidas. Amén.
Y el Señor aprovecha para que usted y yo, es nuestra oportunidad, saquemos de nosotros de qué estamos hechos, qué hay dentro de nosotros. Usted ha visto, basta con ver a una persona en una situación difícil y ver cómo va a reaccionar y cómo va a solucionar la situación, y de eso está hecho, ¿verdad? Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, y que como eso en sus pensamientos, así actúa la persona, ¿verdad? Entonces, si usted y yo tenemos la palabra, si tenemos la fe puesta en el Señor, entonces de eso vamos a estar hechos, y así actuamos y así solucionamos. Amén. Entonces, el título es solamente cree, solamente cree. Y vamos a ver en Marcos capítulo 14. Usted trajo su Biblia, y si usted no tiene Biblia, díganos para conseguirle una Biblia, porque es importante que usted tenga su Biblia. Marcos 14, versículo 4 y 5. Y vean lo que dice. Bueno, Jesús está en un lugar que se llama Betania. Vamos a leer desde el 3. Dice que estando el Señor allí en ese lugar llamado Betania, en la casa de Simón el leproso, y estaba sentado a la mesa junto con Simón, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo. Eso era un perfume sumamente carísimo, era un perfume puro de mucho precio. Y dice que lo quebró, y quebrando este vaso se lo derramó sobre su cabeza. Y dice el 4, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Y muy generosos y muy santificados, ellos pensaban, porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús le dijo: déjenla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queréis los podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía. Esta ha hecho lo que podía. Qué hermoso, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo. Recordemos que el Señor estaba muy pronto para ser crucificado e ir a la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Amén. Entonces, aquí lo que estamos encontrando, hermanos, y vuelvo y le repito, el título es: solamente usted y yo tenemos que creer. ¿Qué era lo que estaba pasando? No estaban murmurando otras personas, estaban murmurando los mismos discípulos. Estaban murmurando los apóstoles, los que habían estado 3 años con el maestro, los que el Señor había sacado su tiempo para formarlos, los que el Señor muchas veces les había dicho que Él iba a morir, y ellos eran los que estaban murmurando. ¿Por qué le he puesto este título? Solamente cree. Porque a veces vamos a encontrar en la palabra del Señor al Señor Jesucristo operando de una manera extraña para nosotros. Y esto era muy extraño para ellos. Ellos decían: ¿pero qué es esto? ¿Qué es lo que piensa esta mujer que es este hombre? ¿Cómo? Prácticamente lo que estaban diciendo era: ¿cómo va a ser este perfume tan caro para desperdiciarlo en el cuerpo de este ser? Prácticamente eso era lo que estaban diciendo. ¿Cómo este perfume pudo haberse vendido y ayudar a mucha gente? Parecía muy bueno el pensamiento, pero ellos estaban queriendo ayudar a la situación que el Señor estaba viviendo. Estos hombres estaban descontentos con el Señor, ¿verdad? Y estaban quejándose y estaban reclamando. Por eso el Señor les dice: déjenla. Buena obra ha hecho. ¿Saben por qué, amados hermanos? Porque muchas veces lo que para nosotros pareciera que no es una buena obra, para el Señor lo es. ¿Cuántas veces el Señor, amén, nos ha mandado solamente a hacer algo bueno por alguien? Y usted no tiene que esperar que ya esa persona se venga a meter aquí a la iglesia. No, solamente vaya, haga algo bueno por esa persona y deje que la obra del Señor empiece a operar allí a través de eso bueno que usted hizo.
Saben, estoy recordando en este momento y a mí me dan ganas de llorar porque uno lo hace como inconscientemente. Pero en estos días he conocido a una personita que amo con todo mi corazón y tuvo una situación difícil de pecado y de falta. Y esa personita pensó que nosotros lo íbamos a condenar. No sé, en su humanidad, en su dolor. Porque la gente, cierto o no, que cuando comete errores piensa, me van a condenar. Pero se equivocó, porque eso no estaba en el corazón de mi familia, ni de mi esposo, ni de mí. Y lo hemos recibido de la mejor manera en mi casa y le hemos dado comida y yo le he hablado tan normal y sigo siendo la misma, porque eso es lo que está en el corazón de nosotros, amén. Y saben, fue como de una forma tan natural de yo actuar. No está bien lo que ha pasado, pero yo tengo que seguir siendo natural y actuar con el amor de Dios en mi corazón. No lo hice ni pensado, lo hice natural. Y esa persona ha dicho, estoy impresionado por el amor que ellos han seguido demostrando por mí. Yo no sabía que lo estaba notando, porque yo tampoco sabía que lo estaba haciendo. ¿Por qué? Porque, hermanos, lo que para nosotros pareciera que es ilógico que esté sucediendo, tenemos que actuar siempre creyendo que Dios algo está haciendo. Amén. Que esto por algo está sucediendo. Pero la mente del ser humano es tan rápida para juzgar, para decir, pero ¿qué es esto que está pasando? Porque a mí, a mis conceptos, a mi razonamiento no me suena bien. Hermanos, por eso es que nosotros como cristianos tenemos que ser más espirituales para entender esas cosas que parecieran que no me parecen, pero por algo están sucediendo. Amén. Y entonces el Señor les dice, una buena obra ella está haciendo, y lo que pudo hacer, lo que ella pudo hacer era tanto el amor. Saben, esta mujer había sido perdonada por el Señor. Había sido la mujer que había estado a punto de ser apedreada. Y qué lindo, vamos a seguir hablando de la palabra. Ellos estaban ahí tratando de enseñarle al Señor. ¿Quién tiene la osadía para enseñarle al Señor? Ellos lo tuvieron. ¿Qué es esto? Se pudo haber dado este dinero para la gente pobre. Sí, a veces tenemos ese gran corazón y creemos, hermanos, creemos que estamos en lo correcto porque pareciera que lo que opinamos es tan bueno. Pareciera, pero no estamos entendiendo que esto es espiritual. No estamos entendiendo que el Señor opera en lo sobrenatural. Amén. ¿Por qué estamos hablando esto? Porque tiene que venir un avivamiento a nuestras vidas, hermanos, de manera que podamos entender en el espíritu las cosas que el Señor está haciendo en este tiempo. Amén. Y que va a operar en muchas cosas que pareciera para nosotros desperdicio, pareciera para nosotros ilógico. Sí, va a operar de esa manera el Señor. Amén. Entonces tenemos que tener mucha sabiduría y discernimiento. Amén. Así es que el Señor no necesita que le enseñemos. Él no necesita que lo corrijamos, porque Él es Dios. Él sabe hacer bien todas las cosas. Amén. Él no se arrepiente de sus decisiones y Él sabe bien cuáles son sus propósitos. Amén. Para nosotros. Así es que solamente un insensato, como ellos hicieron en ese momento, corrige al Señor y trata de enseñarle. Y otra cosa, hermanos, que ha pasado también es en un acontecimiento en Marcos 16. También esta historia está allí muy cerca. Marcos 16, 21 y 23. Vamos a ver, sí. Mateo, perdón, Marcos no tiene 16. Mateo 16, 21 y 23. Y dice así la palabra del Señor. Dice que desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y que él tenía que ir a Jerusalén y padecer mucho ahí de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y que tenía que ser muerto y que iba a resucitar al tercer día. Aquí encontramos al Señor
hablándole a los apóstoles de lo que él tenía que ir a pasar a Jerusalén. Pero hermanos, la mente carnal, la mente que no entiende las cosas del Señor en el Espíritu, por eso tiene que venir un avivamiento a las iglesias para que entendamos lo espiritual. Entonces el curioso de Pedro, el cariñoso, el que quería ayudarle a Pedro, al Señor, Pedro en su mente humana, le dice, tomándole aparte, y comenzó a reconvenirle, o sea, a querer convencerlo, diciéndole: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Cómo vas a ir a Jerusalén y allí vas a padecer mucho, y los principales sacerdotes y los escribas te van a matar? ¿Y cómo, Señor? Pero ¿cómo a usted se le ocurre que eso le va a pasar allá en Jerusalén y usted todavía va a ir a buscar eso? ¿Saben, hermanos? Y mira la respuesta que el Señor le da. Volviéndose entonces, el Señor le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Qué tremendo, qué duro, ¿verdad que sí? ¿Sabe por qué el Señor le está tratando ahí de Satanás? Porque no es Pedro el que está hablando, son los demonios que están queriendo, ¿verdad?, detener la obra redentora del Señor, que él tenía que ir a morir. ¿Sabe? Y el Señor es tan humano, el Señor Jesucristo fue tan humano, solo que no pecó, que estaba el enemigo intentando que tuviera miedo de ir allá. Pero el Señor sabía cuál era la voluntad de Dios y a qué había venido, amén. Y entonces le contesta con esa gran autoridad: no me seas tropiezo, apártese. Y le dice: ¿por qué pones la mira en las cosas de abajo? Póngala en las cosas de Dios, no la ponga en las cosas de los hombres. ¿Sabe? Porque cualquiera de nosotros seguro hubiera hecho lo mismo. Señor, ¿cómo vas a ir a morir? Cuando el Señor ya se los había explicado. ¿Por qué? Porque tenemos que entender estas cosas en lo sobrenatural, iglesia. Porque hay cosas que hay que entenderlas en el Espíritu. Por eso estamos orando por un avivamiento, amén. Estamos orando por un fuego de Dios, un avivamiento, un despertar en la iglesia. De manera que nosotros no pongamos la mirada en las cosas de los hombres de esta tierra y no hablemos con insensatez como habló Pedro. Parecía muy lindo, ¿verdad? El gesto de Pedro parecía muy conmovedor. No quería que el maestro muriera, pero le estaba estorbando. Le estaba queriendo estorbar, le estaba queriendo ser de tropiezo, amén. A veces, hermanos, cierto o no, que encontramos gente en las iglesias como con un corazón muy noble, pareciera que tiene un corazón muy noble, pero a veces con sus ideas, con sus berrinchitos, inclusive algunos están estorbando a la obra del Señor, están estorbando al propósito que Dios quiere para la iglesia, amén. Que no nos pase, iglesia, sino que venga un despertar en nosotros, una forma de nosotros ver que es necesario que esto acontezca, que es necesario que usted y yo podamos ser más espirituales, que aunque hay cosas que no entendemos, Pedro no entendía cómo era ilógico que el maestro fuera a buscar allá más bien todo lo que le iba a pasar y ser muerto. No entendía. Quizás hay cosas que nosotros no vamos a entender, pero por lo menos, hermanos, tener el cuidado de no servir de tropiezo, amén. Y es tremendo como intentaba Pedro enseñarle al Señor. Estuvo intentando en ese momento enseñarle al Señor dónde ir y dónde no ir, cuando el Señor se les había revelado tan grande, tan poderoso, tan majestuoso. Pedro lo vio en la transfiguración, como todavía aquí quiere intentar ayudarle al Dios todopoderoso, a Jesucristo, al grande, al que había estado con ellos todo este tiempo y le ha estado enseñando. Pero todavía encontramos gente en este tiempo que quiere enseñarle al Señor. ¿Y sabe cómo los encontramos? Viviendo la palabra a la manera de ellos. No, eso no es lo que quiere decirme. Es esto y esto. Viviendo lo que les conviene solamente y aplicándolo a la manera de ellos. Amén. Queriendo ayudarle. Él es grande y poderosísimo, amén. ¿Cuántos lo creen? Y nadie tiene que enseñarle, amén.
Nadie tiene que enseñarle. Gloria al Señor. Y queremos también ver una historia más, hermanos, mientras usted lo va buscando, que está allí en Lucas 7:39. Mientras usted lo busca, yo me tomo un traguito del té, que rico ese tecito. Lucas 7:39. Encontramos otra historia donde también encontramos gente queriendo enseñarle al Señor y reprendiendo al Señor. Wow, esta historia se las trae. Es tremendo, hermanos, esta historia. Igual, vamos a leerla desde el 36. Es la misma historia que leímos en el Evangelio antes, en Mateo. Uno de los fariseos, igual, estaba en la casa de Simón, ¿verdad? Dice que le rogó al Señor que fuera a la casa de él y que comiera con él. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, el Señor Jesús, ¿verdad?, se sentó con el fariseo a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. La misma mujer aquí la encontramos. Y estando detrás de él, oiga, a sus pies, es la misma mujer con el mismo perfume, ¿verdad? Pero esta parte la explica este otro evangelio, la del versículo 38, dice que estaba detrás de él a sus pies, llorando. Comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Qué acto más hermoso, y qué de fe, y qué amor, y qué reconocer que Jesucristo es el Señor, el de esta mujer. Pero ¿saben qué pasó? Cuando vio esto el fariseo que le había convidado o invitado a la casa, dijo para sí, oiga, no lo dijo en voz alta, lo estaba diciendo en su pensamiento: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro, ¿verdad? Pero saben, hermanos, como el Señor conoce los pensamientos, vean qué prueba le pone y lo que le dice. Le dice: un acreedor tenía dos deudores, ¿verdad? A alguien le debían, dos personas le tenían una deuda. Y dice, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Mucha diferencia, ¿verdad? Uno 500 y el otro solo 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Entonces el Señor le hace la pregunta al fariseo y le dice: di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Hermanos, tiene tanta lógica, ¿verdad? Y entonces respondiendo Simón le dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Claro que sí, al que debía 500,000, ese iba a estar mucho más agradecido. El otro solo le perdonaron 50, pero al que debía 500 iba a estar mucho más agradecido. Y vuelto a la mujer, ay, porque es que al Señor nada se le pasa. Él conoce lo más profundo que hay en el corazón de la gente, amén. Él le hace esas preguntas para de una vez darle la lección. Y vean la lección, le dice: vuelto a la mujer, le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Recuerde que eso era una cultura. Cuando alguien llegaba a la casa, uno le lavaba hasta los pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste un beso. Era una cultura también de besar al invitado. Mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, también era cultura. Mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Hermanos, y hoy vinieron aquí, amén, los que hemos sido perdonados de mucho, amén. De mucho, hermanos, usted y yo estábamos condenados a morir y hemos sido perdonados de mucho. Y el Señor entonces a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Wow, qué cosa más tremenda. En esta ocasión el Señor Jesús estaba allí comiendo con el fariseo y esta mujer llega llorando, ¿verdad? Y quiebra su perfume y se tira al lado atrás. Vea qué humildad. Al lado atrás, como a los talones del Señor. Y allí desde atrás llora, asida de los pies del maestro.
Qué tremendo. Pero hermanos, notemos la actitud de este hombre, de Simón. Él parecía decir: ¿qué clase de mujer es esta? Una pecadora. Y si así lo dice, así lo pensaba, si verdaderamente fuera profeta y sabría quién es, no le permitiría a esta mujer que la tocara y que estuviera haciendo esto. Porque a la mente humana de nosotros, eso es lo que se cree, que la gente que tiene que venir aquí a esta congregación tiene que ser la gente más perfecta. Tiene que ser la gente, aquí no debería entrar nadie vestido de una forma deshonesta, aquí no debería entrar. No, hermanos, no, eso no es lo correcto. La gente que más necesita es esta gente pecadora. Pero a la mente de este hombre fariseo, que era una religión, ustedes saben, por eso ahí viene el dicho, porque ellos eran muy religiosos y ellos eran muy puritanos, podríamos decir también, ¿verdad? Que todo tenía que ser con una rectitud, pero ellos le ponían cargas a otro que ni ellos podían llevar. Ni ellos podían llevar. El día de reposo, Dios libre, alguien hiciera tal cosa. El Señor Jesús sanó muchas veces en día de reposo, y los fariseos, de una vez le caían. ¿Cómo en día de reposo? Hipócritas, les decía el Señor muchas veces, ¿verdad? Porque ellos querían ayudar al maestro, querían ayudar al Señor. Y qué equivocado estaba Simón, creyendo que el Señor no sabía sus pensamientos, porque el Señor escudriña hasta los pensamientos, amén. Antes de que nosotros los pensemos, Él sabe que usted lo va a pensar. Imagínese. Y si ya lo ha pensado, ¿cómo no lo va a saber que ya lo está pensando? Y entonces el Señor, muy molesto, le hace toda esta observación a este hombre, ¿verdad? ¿Cómo puedes permitir, decía este hombre, que se le acerque a los pies? Querían enseñar al maestro. Qué osadía de este hombre, creyente de una religión, fariseo, creyéndose ser muy sabio, diciendo: pero ¿cómo se le va a arrimar al maestro? Y el maestro lo está permitiendo. Si supiera qué clase de mujer es esta. Hermanos, nosotros como iglesia tenemos que reconocer y saber que para esa gente fue la que vino el Señor, amén. Para esa gente, para que esa gente lo toque, para que esa gente le llore, para que esa gente, porque vea lo que dice: a la que mucho o al que mucho se le perdona, es el que más ama. Amén, es el que más ama. Claro que sí, hermanos. Cuando la persona puede entender y puede interiorizar la grandeza de lo que Dios le ha perdonado, va a amar pero grandemente al Señor, y va a entregar toda su vida al Señor, y se va a morir a todas las prácticas del pecado, y va a entregar toda su vida, porque entendió que iba para la perdición, pero que ahora Cristo le ha salvado. Ella entendió eso. Era una mujer pecadora, dice la Biblia. Y él le dice todo esto, lo confronta: pero Simón, tú no me lavaste los pies, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no le lavó los pies? ¿Por qué no lo besó? ¿Por qué no estaba tan agradecido? ¿Por qué? Porque él no se sentía tan perdonado, porque él no había tenido todavía ese gran encuentro con el Señor, porque él todavía no había podido ver quién era ese que estaba sentado con él a la mesa. Pero esta mujer no lo había invitado. Ella nada más se dio cuenta que estaba allí y de alguna manera se las ingenió para meterse, porque en su corazón sí había un agradecimiento de perdón, amén. Esta es la gente, hermanos, que no hay que rogarle que venga a la iglesia. Viene por sí mismo, porque ama escuchar la palabra de Dios, porque ama venir a adorar al Señor. Esta es la gente, hermanos, que por sí mismo usted no le está diciendo lo que tiene que hacer, no le tiene que decir, tiene que orar, tiene que buscar, tiene que santificarse. Se santifica porque sabe lo mucho que Dios le ha perdonado. Amén. Qué grande y qué poderoso este mensaje, amén, hermanos, que nos deja esta enseñanza. Y el Señor le dice: no me ungiste mi cabeza, ¿verdad? No me besaste, no me hiciste nada de estas cosas. Y a ella entonces el Señor le dice: tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque ella lo amaba grandemente, pero este hombre estaba tan equivocado, queriendo enseñarle al maestro. Qué osadía y qué atrevimiento querer enseñarle al Señor que estaba equivocado, permitiendo que esta mujer besara sus pies y con sus cabellos secara sus pies de sus lágrimas que estaba derramando. Qué equivocado estaba, amén.
Hermanos, entonces cuando recibimos esta impresión de este pasaje, nos damos cuenta de cuán insensato es el hombre que trata de darle consejos al Señor. Amén. Que tratamos entonces nosotros de arreglar las cosas aquí localmente, de cómo tiene que ser, a quién hay que recibir y a quién no hay que recibir. Amén. Hermano, la persona que venga aquí con la situación que venga, con mala intención o con buena intención o como venga, es importante que venga, porque es peor que no venga. Porque si viene la palabra, lo está transformando. Amén. Si aquí se predica la palabra, esa persona tendrá que oír palabra y será transformado. Amén. Entonces, qué lindo, porque somos una casa o una iglesia donde la actitud que tenemos es permitir que mujeres o hombres entren a este lugar y puedan entrar y caer a los pies del Señor y llorar lo que tengan que llorar, y nosotros no les vamos a juzgar. Amén. Sino que vamos a saber que por mucho que se le ha perdonado, por eso está amando mucho. Amén. Qué lindo. Así es que qué importante, amados hermanos, estos pasajes, porque tiene que venir en nosotros un avivamiento y un despertar espiritual para reconocer estas grandezas que Dios hace y las sigue haciendo, y va a seguir haciendo cosas en lo sobrenatural en este tiempo. Y vamos a ver cosas, hermanos, en las congregaciones, en lo sobrenatural. Entonces hay que entenderlas en lo sobrenatural. Amén. No hay que cuestionarle a Dios, porque el Señor en su misericordia lo que quiere es salvar a cada persona. Amén. Pero a veces nosotros creemos que podemos ayudarle al Señor. Qué equivocados. Como nada más tenemos que tener una oración: Señor, enséñame a entender cuáles son tus propósitos, qué estás haciendo en esta obra, cómo estás operando en esa obra, ¿verdad? En cada persona Él opera diferente. Él tiene un trato diferente para cada persona. Enséñame a entender y a mirar tu grandeza a través de lo que estás haciendo en este pueblo, en esta gente, en estas personas. Amén. Pero no podemos enseñarle al Señor cómo lo haga. No podemos enseñarle al Señor cómo lo haga. Amén. Él lo hará de la mejor manera, porque Él es Dios y Él es poderoso, y Él conoce cada corazón. Él conoce cada mente, Él conoce a cada persona y la tratará según de acuerdo como Él quiera a cada persona. Amén. Pero la iglesia tiene que venirle un avivamiento y un despertar para poder mirar nosotros con los ojos que mira el Señor y no tener cuestionamientos como esta gente se equivocó. Amén. Se equivocaron grandemente y tenían sus cuestionamientos. Hermanos, estamos tratando de cumplir siempre, ¿verdad?, con la ley. Es hora y media, de 10 a 11:30. Tenemos 10 minutos todavía de tiempo. Así es que póngase de pie, amado hermano. Oramos para pedirle al Señor mucha sabiduría para este tiempo que estamos, y poder, Señor, mirar como tú miras y poder entender cuáles son tus propósitos, Señor. No queremos, Señor amado, tener actitud, dígalo conmigo, ore, hermanos. No queremos tener una actitud, Señor, de cuestionar lo que tú haces, porque tú eres soberano, tú eres Dios, tú sí sabes, Señor, cómo hacer las cosas. Padre, gracias, Señor amado. Queremos, Señor amado, saber que si tú usas el dinero que estás poniendo en esta iglesia para ganar más almas para ti, estamos de acuerdo, Señor. Padre, si tú usas a los hermanos de la manera que tú quieres usarlos para ganar más para ti, estamos de acuerdo, Señor, porque solamente queremos estar en tus propósitos. Amén, Señor. Dígale al Señor de esa manera: abre nuestros ojos espirituales, Señor, porque queremos ser personas muy agradecidas como esta mujer, al que mucho se le perdona, mucho ama. Amén, Señor, y nos has perdonado muchísimo. Sí, amén, Señor. Sí, sí, Señor, gracias por esta congregación. Gracias por cada uno de los hermanos, los jóvenes, los niños, Señor, los adultos, cada mujer, Señor, es importante en esta casa. Padre, trae un avivamiento, Señor. Trae un avivamiento, Señor. Trae un fuego de Dios en nuestras vidas, de manera, Señor, que podamos ser cada día más espirituales. Amén. Su fuego te abrazará. Sí, así es. Si puedes creer, su gloria verás. Solamente hay que creer que el Señor sí sabe hacer bien las cosas. Su amor
sentirás. Amén. Su poder tocará. Sí, Señor, gracias. Si puedes creer, Amén. demonios Sí. huirán, Tú sí sabes hacer todo bien. cadenas caerán. Amén, así es. Tendrás libertad. Deja que Él te ministre en esta mañana. Deja que las lágrimas corran en esta mañana por sus mejillas, porque Él le está dando fortaleza, le está enseñando. Hay cosas que no entiendes, pero hay que dejar que sucedan. Solamente crea que el Señor te saca adelante. Solamente crea. No entiendo lo que está pasando. Esta escena no la entiendo, pero no le voy a enseñar al Señor, sino que voy a seguir creyendo. No soy quien para enseñarle al Señor. Solo voy a creer que Él va a operar en esta situación. Por algo está sucediendo esto. Lo que usted está viviendo, por algo lo está viviendo, créalo. Pero el Señor saca ventaja de esta situación. La montaña se moverá. Amén, así es. Si le crees a Dios, Si le crees, amén. un milagro recibirás. Si le crees a Dios, Como lo dijimos la semana pasada, Él anda buscando gente esta que le es tu crea. oportunidad Sí, Señor. de alcanzar lo imposible. Con fe lo lograrás. Si le crees a Dios, Amén. todas las puertas se abrirán. Perdónanos, Señor, las Tu veces que hemos problema se intentado enseñarte. resolverá. Sí, Señor. La solo victoria porque obtendrás si le crees a Dios. Amén. Hasta hoy llegó tu enfermedad, Así es. de seguro te bendecirá si le crees a Dios. Todo esto recibirás Sí, si amén. le crees a Dios. Amén, Señor, gracias. Todo esto Dios. recibirás si le crees a Dios. Amén, Señor. Quiero seguir creyendo, aunque no entiendo, Señor, pero quiero seguir creyendo que tú estás en medio de esta situación. Hoy se mueven las montañas en el nombre de Jesús. Amén. Hoy es el día de tu milagro. Amén. De Créalo, alcanzar hermano. lo imposible. Sí. Cántalo conmigo. Amén. Si le crees a Dios, Amén. todas las puertas se abrirán. Esas puertas Tu imposibles se problema van a se abrir. resolverá. La victoria obtendrás. Gracias, Si le Señor. crees a Dios, hasta hoy llegó tu enfermedad, Amén. de seguro te bendecirá. Si le crees a Dios, todo esto recibirás. Si le crees a Dios. Yo le creo. Amén, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén. Para el Gloria que al cree, Señor. todo es posible. Amén. Y si le crees a Dios, hoy es el día de tu milagro. Repite conmigo: yo le creo a Dios. Sí, repítalo, yo le creo a Dios. Si le crees a Dios, Amén. todas. Hasta hoy llegó tu problema en el Señor, nombre de dame esa Jesús. fe, Señor, en lo sobrenatural. Oh, Amén, Señor. hasta hoy llegó tu enfermedad, sano en el nombre de Jesús. Que yo no sea de los que cuestionan, sino de los que creen, Si le Señor. crees a Dios, Que algo grande está todo sucediendo. esto recibirás.
fuente de